Todos estos animales y plantas que están acá interactúan en diferentes maneras entre ellos mismos y con los factores abióticos que los rodean, tanto el clima como las piedras, el suelo, etcétera, ¿no? La luz. Entonces, eso serían lo que denominamos ecosistema, ¿no? Los objetivos de esta sesión son esos 8 que les pongo ahí y vamos a intentar abarcar todos de una forma general. Bueno, ya definimos lo que es un ecosistema como la interacción entre los organismos vivos y su medio biótico y abiótico. Entonces, vamos a tener ecosistemas terrestres, que son los que están sobre la superficie, y ecosistemas acuáticos, eh, que vean que son bastante distintos. Los terrestres pueden incluir también ecosistemas de agua dulce, incluyendo ríos y lagunas y bosques, etcétera. Y los meramente acuáticos pueden ser marinos o incluso podríamos restringirnos a, un, a los ecosistemas que existen dentro de un lago grande, digamos, o un río. Y todos esos animales y plantas que están ahí van a interactuar con el aire, con el agua, con las rocas, con los suelos, ¿no? Con factores que llamamos abióticos. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Sí, Y hay ecosistemas sumamente eh, raros, por decirlo así, o poco conocidos, como los abismos marinos, que ya los habíamos mencionado en algún lugar, que son ecosistemas únicos, conocemos muy poco de ellos, eh, pero también pueden ser ecosistemas importantes, ¿no? Solo que muy desconocidos. Los que más conocemos, pues, son los ecosistemas terrestres, ¿no? Y algunos ecosistemas acuáticos principalmente de agua dulce. Entonces, en un ecosistema van a existir factores bióticos y factores abióticos, como estos que están acá, como ya lo mencionamos, la energía solar, la temperatura, el viento, las rocas, las precipitaciones, y factores bióticos, que son todos estos que están acá, son seres vivos, ¿no? Aquí incluimos solo animales, digamos, en esta ilustración, pero recuerden que ahí irían los protozoarios también, irían las bacterias e incluso los mismos virus. Entonces, es mucho más complejo de lo que se muestra en esta figura, ¿no? Entonces, esos son los dos principales componentes de todo ecosistema, los bióticos y los abióticos. Y para funcionar, cualquier ecosistema requiere una fuente de energía, que la principal fuente de energía en los ecosistemas es el sol. Ese es el reactor nuclear eh, que es indispensable para toda nuestra galaxia, digamos, para mantener la temperatura, para proporcionar energía, para que puedan existir las diferentes cadenas alimenticias y también fuentes geotérmicas subterráneas, como ya lo vamos a ver, que son otra fuente de energía. Eh, entonces, Otro, otro factor importante, otro concepto muy importante es el hábitat y el nicho ecológico. ¿Alguien sabe la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien que tenga alguna idea de qué es un hábitat y qué es un... Este,
Yo, el hábitat se refiere como meramente a la parte del lugar donde están los individuos y el nicho ecológico. También incluye como todas las interacciones que ocurren entre los organismos y comportamientos y, bueno, sí, en general, como esa es la mera diferencia. Mm, el hábitat sí está bien. El nicho yo creo que hay que definirlo mejor. El hábitat es donde viven los animales, básicamente, como la palabra lo dice. Hábitat es el lugar donde uno vive. Y el nicho, en este caso, sería más la función ecológica, o por decirlo de una forma eh, más sencilla, es el trabajo, eh, o sí, el trabajo que tiene cada animal en un hábitat en particular. Por ejemplo, las abejitas, su nicho ecológico es ser polinizadores. Esa es la función, ese es el trabajo, eso es lo que hacen en su vida, ¿no? Una de las principales funciones. Ser polinizadores y eh, eso es fundamental, digamos, para que exista la gran diversidad de plantas con flores que existen, ¿no? Y son fundamentales, por ejemplo, en la agricultura. Si no existieran abejas o si las matáramos todas, como está ocurriendo en los últimos años por el uso excesivo de los pesticidas, entonces no habría quien polinice esas flores y si no se polinizan las flores, no habrían frutos. Y si no hay frutos, no hay que comer, ¿no? Eh, entonces, ese es un ejemplo, digamos, de nicho ecológico. El trabajo que tienen los animales o la función que tienen. Y un mismo animal puede tener diferentes nichos ecológicos, no solo uno. Entonces, les pongo el ejemplo de los monos. ¿Cuál sería el hábitat y cuál sería el nicho ecológico de los congos, por ejemplo? Nadie tiene idea. Ay, así está difícil, ¿no? Si no me equivoco, el hábitat vendría a ser como los árboles y tal vez el nicho ecológico sería como la socialización que tienen entre ellos y el resto de animales, creo, no sé. Ok, de nuevo, el hábitat sí lo tiene más claro, digamos, pero el nicho todavía no. Si yo les dije que el nicho es el trabajo que tienen los animales o la función que desempeñan en el ecosistema, y les pongo los animales comiendo frutos aquí, entonces yo creo que eh, resulta eh, más fácil deducir que son frugívoros. Su nicho ecológico debe ser frugívoros y por tanto dispersores de semillas. Ellos dispersan semillas de muchas especies de plantas y eso contribuye a la regeneración del bosque. Son, por decirlo así, los jardineros del bosque. Y no solo los monos, sino muchas aves, murciélagos y otros mamíferos que también son eh, frugívoros y dispersores de semillas muy eficientes, ¿no? Eh, Además de eso, otra función o otro trabajo que tienen estos animales es contribuir a, a fertilizar el suelo. ¿Cómo lo hacen? Porque defecan mucho durante el día. Ellos comen muchas hojas, muchos frutos y por tanto durante todo el día pasan defecando por todas partes. Las heces de estos bichos son como un tipo de boñiga pequeña, digamos, y es muy rica en nitrógeno y otros nutrientes. Y conforme ellos se mueven durante el día, van, por decirlo así, abonando el suelo y eso va a favorecer que germinen muchos otros tipos de plantas, además de las que ya
de las semillas que ya contienen esas heces, ¿no? Eh, otro nicho ecológico, otro papel que pueden desempeñar es este, eh, la alimentación indirecta de otros animales. Entonces contribuyen a la alimentación indirecta de otros animales porque cuando se mueven por las copas de los árboles que tienen frutos, ellos botan muchos frutos. Por ejemplo, cuando hay jocotes y ellos se mueven por las copas y están maduros los jocotes, caen muchísimos frutos al suelo. O con los higos pasa lo mismo también. Entonces, esos frutos que caen en el suelo van a estar disponibles para muchos animales, como las dantas, como las guatusas, como los venados, incluso algunos carnívoros que dependen, digamos, de ese efecto o de esa contribución que hacen los monos para ellos poder comer. Al caer los frutos, pues así van a tener los animales que están en el suelo frutos para comer. Desde luego, estos animales no lo hacen de una forma consciente. Los monos, cuando se mueven por las copas, pues ellos están pensando en accesar algunos frutos bien maduros y eso, pero de paso van a dejar caer muchos otros frutos que a su vez son aprovechados por otros animales que no pueden subir hasta allá a accesar esos frutos. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Tengo una duda, digamos, si ellos son parte de la cadena alimenticia, digamos, si son comidos por algún felino, por ejemplo, eso es parte del nicho ecológico. No, no se considera tanto así el nicho ecológico, digamos, es la función que realizan. Si la función de ellos fuera morir eh, para ser consumido por otro animal, pues está medio raro, pero digamos, cuando están vivos, ¿cuál es la función que tienen? Y el hecho de ser comidos por alguien como que no constituiría un nicho ecológico porque todo animal tendría el mismo nicho casi, ¿no? Ser comido. Entonces, el nicho es lo que realizan cuando están vivos, el trabajo que realizan, la función que realizan cuando están vivos. Eh, en el caso, digamos, de un jaguar, ¿cuál sería el nicho ecológico de un jaguar? ¿Y cuál sería el hábitat? A ver si quedó claro esto. El nicho sería evitar la sobrepoblación de ciertos animales, ¿no? Y el hábitat sería donde vive, la selva. Él vive en la selva, y la selva es muy ambigua, ¿no? La selva es cualquier cosa que tenga bosque. Y digamos que vive en los bosques tropicales, conservados, para delimitar mejor ese hábitat. ¿Y cuál dijiste que era el nicho? Evitar la sobrepoblación de otros animales, cazándolos y así. Más o menos. El nicho sería ser depredador. Y a su vez, el hecho de ser depredador va a servir o a tener una función importante en el control de la población de las presas, ¿no? Que está consumiendo, por ejemplo, los ratones, de los venados. Los venados pueden ser muy, pero muy dañinos para los ecosistemas si se libera el depredador, si no tuvieran depredador, por ejemplo, como ocurre actualmente eh, en la isla del Coco, ¿no? Se introdujeron venados ahí, no hay depredadores y entonces se están acabando con el ecosistema. Por eso es importante que existan los depredadores para controlar eh, el tamaño poblacional de sus presas. Pero el rol ecológico, así, eh, principal, digamos, de un felino de eso sería ser depredador y ya lo explicaríamos mejor, digamos. Al ser depredador, ellos van a controlar el tamaño poblacional de sus presas para evitar que el ecosistema colapse, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. ¿Está claro? Sí. ¿Cuál sería el hábitat y el nicho ecológico del ser humano?
Tiene muchos hábitats. No sé Ujú, si. ¿como cuáles? Entonces vean que un mismo animal puede tener muchos hábitats, ¿como cuáles? Y desde lugares extremos como los desiertos o los lugares congelados, pero desde las selvas, sabanas, o sea, son muy diversos. Ok, entonces estamos claros que el ser humano tiene innumerable número de hábitats, ¿no? Muchísimos hábitats, incluso hasta la misma Antártida, aunque no vivimos ahí, pues sí hay estaciones científicas permanentes. Entonces, es una característica de nuestra especie y en el futuro también vamos a habitar otros planetas. Entonces, es una especie muy particular, quizás la que tiene... eh, la que ocupa la mayor diversidad de hábitats del planeta y fuera de la Tierra también, en breve. Y cuál sería el nicho? Construir o desarrollar. ¿Construir o desarrollar? Aquí se pone polémico el asunto. No sé, no me parece. ¿Alguien más? Es ¿Construir, omnívoro, desarrollar? Ah, es omnívoro, creo. Come de todo, algo así. ok. Entonces, un animal omnívoro, digamos, el ser humano tiene muchos nichos, pero digamos, si pudiéramos caracterizarlo por uno principal, por una función principal que tiene, buena o mala, ¿cuál sería? Destruir ecosistemas. Mm, sí, pero digamos, a nivel biológico, lo podríamos decir quizás ser un hiperdepredador. Entonces, al ser un hiperdepredador, el ser humano, eso implica que se come todo, ¿no? Y lo puede destruir todo. Entonces, es el mayor de todos los hiperdepredadores, como ya lo veremos en breve. Y va a tener otro montón de nichos, ¿no? Pero, digamos, a nivel biológico, si estuviéramos viendo una población indígena, digamos allá en Amazonia, que no sea contactada por el ser humano, pues su rol sería más ser un hiperdepredador, ¿no? Él se va a comer todo lo que se mueva y también lo que no se mueva. Lo va a cazar y difícilmente va a tener a alguien que lo case a él, a no ser que sea en algunos lugares muy remotos donde todavía somos presa de los felinos, ¿no? Bueno. Los hábitats es el espacio físico en que viven y desarrollan sus actividades los seres vivos y hay muchísimos tipos, como ya mencionamos, desde el desierto hasta los ríos, los mares y hay hábitats mixtos también que están conformados por eh, parches de agua y parches de tierra y parches de pastizal, etcétera, como estos que se ven aquí a la izquierda. Entonces, son muy, pero muy diversos los hábitats en los que puede vivir un animal. Algunos solo viven en un tipo de hábitat y otros pueden ocupar casi cualquier hábitat, como el caso del ser humano y las cucarachas. Eh, y bueno, el nicho ecológico, o de nuevo definiéndolo en más detalle, es la función o papel ecológico que desempeña eh, una especie en el ecosistema. Y de nuevo, les pongo esta ilustración que está aquí. Ya hablábamos de varias de ellas, de varias de estas funciones. Y en el caso de estos dos de abajo, de hecho esta misma imagen la habíamos visto en la clase pasada, es evidente que su nicho ecológico debe ser depredadores, hiperdepredadores también, son depredadores de todo de todo el resto de animales. No llegan al nivel del ser humano, pero digamos que le andan un poco cerca. Organismos autótrofos y su importancia. Entonces, los organismos autótrofos son todos aquellos que producen su propio alimento, ya sea utilizando la energía del sol o utilizando energía química.
como es el caso de las bacterias que utilizan el nitrógeno, el hierro, el hidrógeno, el azufre, etcétera. Y los fotosintéticos ya los conocemos, ¿no? Que son las plantas, las algas, cianobacterias y algunos protozoarios que también tienen cloroplastos. Entonces, son conceptos que debemos tener muy claros a esta altura del curso, ¿no? Entonces, son los dos tipos de animales autótrofos que existen. El resto de animales que no son autótrofos, ¿cómo los llamamos? Heterótrofos. Exactamente. Heterótrofo significa que necesitan alimento externo, que ellos no lo producen, sino que necesitan capturar o buscar su propio alimento o alimento de fuentes externas, ¿no? Eh, Ahora, otro concepto sumamente importante en ecología son las redes tróficas o pirámides tróficas. Eh, Entonces, en toda pirámide trófica no existiría la pirámide si no existe la radiación electromagnética del Sol o la energía que proveen las aguas termales oceánicas. Entonces, son las dos principales fuentes de energía. La principal en los ecosistemas terrestres y muchos ecosistemas acuáticos poco profundos es el sol, ¿no? Este puntito amarillo que está acá. Entonces, a partir de ahí, ya vamos a tener toda la cadena alimenticia completa o toda la red trófica, desde los organismos productores, que normalmente son las plantas en los ecosistemas terrestres, o el zooplancton y fitoplancton en los ecosistemas acuáticos. O sea, esa es la base de toda cadena alimenticia, es el primer eslabón de la pirámide trófica, como ya lo vamos a ver. Y posteriormente va a haber animales que consumen esos organismos productores, que en los ecosistemas terrestres pueden ser herbívoros, no solo insectos, sino venados, este, eh, las guatusas, este, cangrejos, caracoles, bueno, infinidad de animales que se comen las plantas. Y a su vez, en los ecosistemas acuáticos, pues vamos a tener peces más pequeños, digamos, que se comen el zooplancton, y después van a venir peces más grandes que se comen esos otros peces que se comieron el zooplancton, y ahí sigue la cadena alimenticia, ¿no? Eh, en los ecosistemas terrestres, bueno, esos insectos que se comían las plantas van a ser consumidos por consumidores de segundo orden, que llamamos, que son aquellos que se alimentan de los herbívoros, como el sapo, digamos, eh, y muchos otros animales que comen insectos, digamos. Y a su vez, estos sapos o ranas, en este ejemplo que está aquí, van a ser consumidos por consumidores de tercer orden, en este caso una serpiente puede ser. Eh, y entonces vean que la serpiente se come al consumidor de segundo orden, que a su vez se había consumido los consumidores de primer orden, ¿no? Y hay un orden arriba que se llama consumidores finales o hiperdepredadores, en el cual tendríamos los animales que se comen todo el resto de bichos. Y ahí vendrían, bueno, aquí está este ejemplo de las águilas, pero podría ser un felino, un cocodrilo, un ser humano. Y al final, cuando estos animales mueren, cualquier animal o planta muere, van a venir los organismos descomponedores, principalmente los hongos, que van a descomponer esos cuerpos y a regresar los nutrientes al suelo, ¿no? Entonces, esa sería la estructura y la dinámica básica de cualquier ecosistema o de cualquier red trófica, ¿no? Una ¿Está pregunta, claro? ¿no? Sí. En la cadena alimenticia, ¿en qué parte estarían los carroñeros?
Esa pregunta está muy buena. Ellos los ponemos en un grupo aparte, digamos, que se llaman carroñeros. Eh, este, no formarían parte, digamos, de esta red que está aquí, sino que entrarían en la parte de descomposición, del reciclaje de nutrientes, pero a veces hay carroñeros, los mismos opilotes, que matan animales vivos. Ya los hemos visto matar tortugas, arrancándole los ojos, allá en Ostional, por ejemplo. Entonces, eventualmente pueden actuar, sí, como consumidores de tercer orden, eh, porque son capaces de también matar y consumir algunos animales vivos, principalmente aquellos que se mueven más lentamente. Incluso animales que todavía no están muertos, pero están como enfermos, se mueven poco y eso ya comienzan a sacarle los ojos, a hacerle huecos en la cabeza. Entonces, ahí sí actuarían, digamos, como consumidores de tercer orden, y sí, principalmente. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces esta es la pirámide trófica clásica, vean que de un ecosistema terrestre, ¿no? Entonces, en un ecosistema terrestre, la base de la pirámide, que es mucho más ancha, son las plantas, los organismos eh, autótrofos por excelencia. Después, toda esta energía que producen las plantas a través del proceso de fotosíntesis pasa a un segundo nivel que estaría ocupado por los herbívoros o consumidores primarios, como los llamamos, que son los que consumen las plantas principalmente. Eh, Todo consumidor primario, directa o indirectamente, consume cierto porcentaje de proteína animal, ya sea que esté dentro de los frutos que está consumiendo o que estaba escondido ahí entre las hojas. Entonces, lo quiera o no, va a consumir un porcentaje de proteína animal, pero principalmente su dieta es plantas y frutos y flores, etcétera. Entonces, estos herbívoros, aquí pondríamos los venados también, las vacas, guatusas, otro montón de animales, los osos perezosos, los monos, etcétera, ¿no? Eh, Después va a haber un tercer nivel, que son, eh, que es representado por los consumidores secundarios, que son aquellos que se consideran omnívoros o depredadores y consumen los animales del segundo nivel. Por ejemplo, las ranas consumen muchos insectos que a su vez eran herbívoros, entonces por eso estarían en el tercer nivel, y se les llama consumidores secundarios en general. Igual una serpiente puede consumir roedores pequeños, a ver, aves que eran principalmente consumidores primarios, pueden consumir insectos, etcétera. Eh, los, Después llegamos al cuarto nivel, en donde tenemos los famosos eh, hiperdepredadores. El mayor de todos es el ser humano, entonces ya en este nivel, en la cúspide de la pirámide, los animales que están ahí pueden consumir todos los demás niveles, a todos los demás animales, pero el depredador de depredadores es el ser humano, ¿no? Él se come a todos y además de eso puede eh, eh, a- eh, es capaz, tiene el potencial de cambiar radicalmente la forma y el funcionamiento de la pirámide alimenticia, al destruir uno u otro nivel de la misma pirámide, ¿no? Entonces,
Las pirámides ecológicas expresan la reducción progresiva en el número de organismos, como lo pueden ver aquí, era un montón de plantas. Después, esa biomasa se reduce cuando se llega al segundo nivel y cuando se llega al tercer nivel hay menos biomasa todavía, hay menos energía y ya en el último nivel se reduce aún más la cantidad de biomasa y energía que llega hasta ahí. Entonces hay una reducción gradual conforme vamos de la base hacia la cúspide en cuanto a la cantidad de biomasa y la cantidad de energía que llega hasta allí. ¿Está claro? Sí, Entonces yo necesito, ¿Cómo? En el caso de las plantas, hay algo curioso porque dijimos que las plantas en general, las plantas verdes son organismos productores, pero ¿qué pasa con las plantas carnívoras? ¿Dónde las ponemos? Jóvenes. yo diría que en el tercero. En el tercer nivel. Yo Sí, diría que en el porque se comen segundo. insectos. ¿Ah? Vean que hay plantas carnívoras que pueden comer incluso pequeños vertebrados como las ranas. Y hay otras que es principalmente insectos. Entonces podrían estar en el segundo o el tercer nivel. Y también en el primero, entonces vean qué loco, una misma especie de planta puede estar en el primer nivel, en el segundo y hasta en el tercero. Ese es el caso particular de las plantas carnívoras, ¿no? Debido a esas adaptaciones muy particulares de las cuales ya habíamos hablado. De hecho, aquí hay una comiéndose un pobre grillito. Ahí llegó el grillito y hasta ahí llegó. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ¿Ellas por qué están también en el primer nivel, jóvenes? ¿Por qué están aquí también? Porque hacen fotosíntesis. Exactamente, porque son productores. Ellas son organismos productores, pero como están en suelos deficientes en nitrógeno, utilizan mecanismos complementarios para proveer ese nitrógeno y los animales son una fuente importante de nitrógeno. Entonces, eso no las hace ser exclusivamente depredadores. Ellas pueden estar en varios niveles tróficos a la vez. Es una particularidad de las plantas carnívoras, ¿no? Bueno. Entonces, flujo de energía a través de los ecosistemas, ya dijimos que conforme vamos de la base hacia arriba de la pirámide, se reduce tanto la biomasa como la cantidad de energía. Y eso se debe a que mucha de esa energía de, del primer nivel trófico, que son los productores, se va difundiendo progresivamente en forma de calor, de excretas y de desechos, porque no todo el ratón digamos, que va a consumir la culebra, va a ser digerido. Hay parte que va a salir en la excreta y no va a ser digerida, entonces hay un desperdicio, entonces se pierde biomasa y se pierde energía. En ese aspecto, las pirámides tróficas son bastante ineficientes y solo aproximadamente un 10% de toda la energía que se produce aquí, en el primer nivel trófico o en la base de la pirámide, va a pasar al siguiente nivel. Entonces, ese 10% de la energía, por ejemplo, que obtuvo este ratoncito, eh, de ese 10% que él obtuvo, un 10% de ese 10% va a pasar a la culebra y así sucesivamente. Entonces se va a ir reduciendo considerablemente debido a esa pérdida de calor, a las excretas y, por decirlo así, al desperdicio, porque no todo se aprovecha. Y ya al puro final, los organismos descomponedores o saprófos, saprótofos,
van a encargarse de reciclar todo lo que sobró, ¿no? Entonces, vean que en ecosistemas terrestres y muchos ecosistemas acuáticos, la fuente primaria de todo este proceso de, de flujo de energía es el sol, ¿no? Y vamos a hablar ahora del diezmo ecológico que está directamente relacionado con eso que mencionamos. Vean que si en un ecosistema X la base de la pirámide alimenticia fueran estas plantas de campo abierto que están aquí y producen 20 kilocalorías por metro cuadrado al año, los, eh, los consumidores primarios solamente van a poder adquirir o aprovechar 2.000 kilocalorías por metro cuadrado por año, que sería el 10% de estos 20.000. Y los animales que consumen estos consumidores primarios, que diga, solo van a adquirir o a capturar el 10% de estas 2.000 kilocalorías, que son 200, y así sucesivamente hasta llegar arriba. ¿Por qué? Porque vean que se está perdiendo un montón de energía en cada paso. La cadena alimenticia es muy ineficiente en cuanto a la transmisión de energía y eso está directamente asociado a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Porque en cada proceso químico se va perdiendo energía, se difunde en forma de calor, ¿no? Y también en la materia muerta que queda, no todo se aprovecha, y en las heces. Entonces, eh, ya a los hiperdepredadores les va a llegar solo un pequeño porcentaje de toda la biomasa o de toda la energía que se había acumulado en la base de la pirámide, ¿no? Eso es lo que llamamos la regla del 10% o el diezmo ecológico, ¿no? Y es un fenómeno natural, es un fenómeno físico que ocurre en todo ecosistema. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Entonces, si se les pone un problemita ahí, de que digan cuántas kilocalorías van a llegar a los consumidores terciarios, si al inicio se producían 100 eh, o más bien 1.000 kilocalorías por metro cuadrado, ¿cuánto llegaría a los consumidores terciarios de ese total de energía? Si se Uno, producían 1.000. 1 kilocaloría. Entonces, hagamos los cálculos, vean. El 10% de 1.000 va a llegar aquí, ¿no? A los consumidores secundarios. Y el 10% de 1.000, ¿cuánto es? 100. 100, ¿no? Y entonces, el 10% de esos 100 va a llegar a los consumidores terciarios, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto es el 10% de 100? 10. 10, obviamente, ¿no? 10% de 100 es 10. Y el 10% de esos 10 es lo que va a llegar finalmente a los consumidores cuaternarios, que sería solo una kilocaloría por metro cuadrado al año, casi nada. Entonces, hagan ese tipo de cálculos tan simples, no necesitan calculadora, nada, a no ser que les ponga ahí un número con decimales y qué sé yo. Pero bueno, entonces a eso se le llama la regla del 10%. Productividad primaria bruta y productividad primaria neta. Entonces son conceptos que deben dominar. La productividad primaria bruta, la abreviación es esta, y es la cantidad de energía fotosintética eh, capturada durante un periodo de tiempo dado. Entonces, eso es la productividad primaria bruta. Y la neta es la cantidad de energía fotosintética
¿qué quedan las plantas después de la respiración? O sea, habría que restarle las pérdidas por respiración. Entonces, por eso se le llama neta. Y aquí lo podemos ver, ¿no? En esta fórmula, la productividad primaria neta, bueno, aquí está en español, es igual a la productividad primaria bruta menos la respiración vegetal. Y sería menor que la bruta, ¿no? Es como que ustedes hablen del salario bruto y el salario neto. El bruto es todo lo que ustedes ganan y el neto es quitándole las cargas sociales y toda esta cuestión y siempre va a ser menor que el salario bruto. ¿Estamos claros? Sí. En cuanto a productividad de ecosistemas, vean que aquí les estoy poniendo en forma decreciente los ecosistemas más productivos del planeta en cuanto a gramos de materia seca por metro cuadrado al año. Y los arrecifes de coral son los más productivos que existen. Y los lechos de alga también, como estos que están aquí, estos bosques que están aquí en la imagen inferior derecha son los lechos de algas, que son como bosques inmensos formados solo por algas, y al ladito están los arrecifes de coral. Esos son los dos ecosistemas del planeta más productivos en cuanto a la cantidad de biomasa que se produce ahí. Después siguen los bosques tropicales con 2200, los pantanos y marismas, etcétera, y llegamos ya abajo, abajo aquí en la lista a ciertos desiertos eh, extremos, como por ejemplo, ¿cuál desierto extremo conocen ustedes? De Atacama. Atacama, el Sahara, pero el desierto más extremo de todo, bueno, es el desierto de Atacama, ahí casi que no hay nada, ¿no? Es demasiado salobre. Y en ese tipo de desiertos, pues vean que la productividad primaria neta es casi nula, solo 3 gramos de materia seca por metro cuadrado por año, porque no hay lluvia. Entonces, la lluvia está directamente relacionada a la productividad también. Bueno. Ciclos importantes que debemos conocer. El primero de todos es el ciclo del agua, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo desde la escuela, cuál es la importancia del ciclo, cómo funciona. Entonces, eh, cuando ocurre la precipitación, aquí en el punto uno, se condensa el agua en las nubes, ¿no? Y se precipita hacia la superficie terrestre alrededor de 11.000 kilómetros cúbicos de agua por año caen, digamos, en una lluvia o en las lluvias. eh, y esa lluvia cae en los bosques, cae en el mar, cae en ríos, se infiltra en la superficie. La que queda, digamos, en la superficie terrestre se evapora aquí en el punto 2. Entonces se evapora del suelo, de los ríos, de los lagos. Eh, También se puede evaporar por transpiración de las plantas y de los animales. Y en total, esa evaporación representa unos 71.000 kilómetros cúbicos de agua por año, digamos. Y parte del agua llovida va a llegar por escorrentía hasta los océanos y eso es alrededor de unos 40.000 kilómetros cúbicos de agua por año que llega a los océanos por escorrentía. Bueno, aquí también se muestra que la evaporación puede ocurrir en el caso, digamos, de los cuerpos de agua y en particular de los océanos, del océano hacia la atmósfera. Entonces, cuando hace calor, es parte del agua que está en los océanos se evapora y vean que la mayor parte de la evaporación que ocurre en el planeta es de los océanos, ¿no? Porque es la mayor parte de la superficie del planeta y es 425.000 kilómetros
de cúbicos de agua por año que se evaporan del mar. Entonces es una cantidad enorme y vean que si ustedes lo comparan con la evaporación de, de ríos y de medio terrestre, pues es casi nada, ¿no? Es 71.000 kilómetros cuadrados por año. Digo, es mucho menor que la evaporación que ocurre en los océanos. Y la precipitación, gran parte de la lluvia que cae, no va a caer aquí en el ambiente terrestre, sino en el mar, por una cuestión matemática, ¿no? Hay mucho más mar que tierra, entonces la probabilidad que caigan en el mar esa lluvia es mucho mayor que la de que caiga en la superficie terrestre. Eh, y ya finalmente, en el punto 5 parte de esa agua que cae en la superficie terrestre se va a infiltrar en el suelo y va a formar parte de las aguas subterráneas, agua dulce subterránea, que se estimula, digo, se estima que son unos 15.300 millones de kilómetros cúbicos por año que se acumulan en las aguas subterráneas. ¿Está claro, jóvenes? No. Ok. Proporción de agua dulce en el planeta. Bueno, ¿y qué saben ustedes de eso? ¿Cuánta agua dulce tenemos en el planeta? Porque vean que aquí se veían montones de agua, ¿no? En el océano hay eh, 1.350.000 eh, kilómetros cúbicos por año de agua en los océanos. Eh, es un reservatorio enorme. Y bueno, aquí en los lagos y el agua congelada también hay bastante agua. Entonces, eh, ¿cuál es la proporción de agua dulce en el planeta? ¿Qué han escuchado? En porcentaje. ¿Cuánta del agua que existe en la Tierra es agua dulce? Es que no recuerdo porque fue hace mucho, pero son como 2%. O- Un poquillo más. Entonces vean que 97% del agua es salada, pero solo un 3% dulce. Ahora, de ese 3% de agua dulce, prácticamente nada es agua potable. Básicamente, el agua potable va a estar representada por eh, menos de un 1%, mucho menos de un 1%. Eh, se estima que alrededor de un 0,6% del total del agua podría ser potabilizada, digamos, un 0,6% del total del agua, o sea, casi nada del agua. Más de, más del 99% del agua no está accesible para el ser humano, por lo menos no con las tecnologías actuales. Ahora, en países como Israel, ellos ya tienen, bueno, y varios países del Medio Oriente, ellos ya han desarrollado sistemas muy eficientes que funcionan con energía atómica para desalinizar el agua del mar. Entonces, ahí van a tener más agua dulce, digamos, pero gracias a los avances tecnológicos. Ya naturalmente solo existe, si se hiciera sin esos avances tecnológicos, pues solo habría un 0,6% de toda la superficie de toda el agua del planeta que podría ser potabilizada, a no ser que se utilicen tecnologías como esa que le mencioné, de desalinización. ¿Está claro? Sí. Entonces, se estima que más de 1 millón de personas no tienen acceso a agua potable, principalmente en países como África, pero incluso en países de América Latina y Medio Oriente, hay severos problemas con el suministro de agua. Nosotros ya lo hemos vivido, esos problemas en el suministro de agua, y entonces se estima que eso va a crear varias guerras en breve, en varios años más adelante.
de países que se eh, van a apropiar, digamos, de los recursos hídricos, de los pocos recursos hídricos que quedan. Actualmente los que más recursos hídricos tienen son Brasil, seguido de Rusia, Estados Unidos y Canadá. Entonces esos son las tres potencias mundiales en cuanto a la disponibilidad de agua que tienen, de agua dulce, digamos, que podría ser, eh, este, ¿cómo se llama? Potabilizada. Entonces se estima que ya en 2030, o sea, de aquí a unos 6 años, 7 años, la crisis del agua se agravará a nivel mundial y van a surgir varias guerras y el agua va a ser comenzada a vender como que fuera el petróleo, digamos, por los países que más agua tienen. Y entonces países que actualmente no son potencia mundial en cuanto a hidrocarburos, por ejemplo, en algunos años lo serán, pero en cuanto a la exportación de agua potable. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿No opinan? No, y bueno, yo lo que en relación a esto veo que, digamos, en los lugares donde habitamos, los seres humanos, tal vez aquí en Costa Rica tenemos un chorrito que pasa a la par y todos, prácticamente todos están contaminados, por lo menos en las zonas rurales. Y tal vez, Exactamente, y tal sí, vez no se puede usar para tal vez tomársela, pero si estuviera más limpia se podrían usar para otras cosas como lavar la casa, lavar ropa o cosas así, o inclusive también el agua que cae de la lluvia, digamos, cosechar esa agua también. exactamente, y no se hace. ¿Cuánta gente cosecha el agua de la lluvia? Muy poca, ¿no? Quizás menos de un 5% de la población. El resto cree que el agua es inagotable. Y entonces eso es un error grande, ¿no? Este, y en el caso de Costa Rica, desde luego, lo veo más como importador de agua que como exportador, ¿no? Porque ni siquiera tenemos agua para nosotros, menos para exportar. Nos hemos encargado sistemáticamente de contaminar y destruir todo río que quedaba. Entonces, es triste la situación del recurso hídrico en Costa Rica y en la mayoría de países de Latinoamérica, ¿no? No cuidamos para nada ese líquido vital para la vida. Ya cuando comencemos a padecer seriamente los efectos de la escasez de agua, ya creo que será tarde, ¿no? Eh, pero bueno, Solo una después, pregunta. sí. ¿Qué es lo que le impide a uno tomar el agua de la lluvia? O sea, qué es lo que le afecta a uno? Sí, recuerden que el agua potable es potable porque se hacen análisis químicos para ver cuáles son la composición de esa agua, cuántos nutrientes tienen, qué tipo de minerales, qué tipo de sustancias que podrían ser perjudiciales para la salud. Y el agua de la lluvia, como pasa por el techo y en el techo cuitean los pajarillos y otro montón de bichos y se acumula polvo, etcétera. Entonces, principalmente las primeras aguas de la lluvia, los primeros litros van a salir sucios, van a salir cochinos, con heces de bichos incluso. Entonces, obviamente, tomarse esa agua es un riesgo grande. Hay varias formas de potabilizar el agua de la lluvia, pero no se puede tomar tal y cual sale, digamos. Se necesitan varios filtros, incluso algunos filtros no los puede hacer caseros. Una de las, yo ya coseché agua de lluvia alguna finca en que viví y teníamos esos filtros caseros en los cuales, digamos, los primeros litros de lluvia, que son los que lavan el techo o la superficie de captación de agua que usted tenga, eso se aprovecha para irrigar las plantas. Y ya cuando queda limpia el agua pasa por un filtro y esa ya sí está más apropiada para consumo humano. Obviamente hay que hacer un análisis eh,
en un laboratorio certificado que acredite esa agua, digamos, como segura para consumo humano. ¿Está claro? Sí, Bueno, siguiendo con el ciclo del nitrógeno, que es otro ciclo muy importante que debemos dominar, eh, básicamente el nitrógeno atmosférico va a ser fijado por bacterias nitrificantes o fijadoras que están en el suelo eh, y también en las raíces de las plantas. Ya vamos a ver el caso del Rhizobium. Y una vez que son captadas por esas bacterias fijadoras, se convierten en amonio. Entonces ya el amonio, digamos, es la forma en que las plantas, el amonio y el nitrato es la forma en que las plantas absorben el nitrógeno. Entonces, después de ese proceso químico, eh, ocurre la nitrificación por bacterias nitrificantes y el amonio se transforma en nitrito y el nitrito ya lo absorben todas las plantas, ¿no? El nitrito también se puede transformar por otro tipo de bacterias nitrificantes en nitratos, que también es otra forma en que la planta lo puede absorber, ese nitrógeno. También puede llegar nitrógeno al suelo debido a la acción de los organismos descomponedores como los hongos y ciertas bacterias, ¿no? Y entonces los hongos y las bacterias también pueden descomponer eh, la materia orgánica o el nitrógeno que tiene la materia orgánica en amonio. Y ahí se une a este ciclo, ¿no? Finalmente, parte de esos nitratos y nitritos que están en el suelo regresan a la atmósfera debido a la acción de otro tipo de bacterias que se llaman desnitrificantes, que lo que hacen es liberar el nitrógeno molecular o el nitrógeno gaseoso que estaba en los nitratos, digamos, y entonces se separa. eh, el nitrógeno gaseoso y vuelve a la atmósfera, ¿no? Y ahí comienza de nuevo el ciclo. ¿Está claro? sí, Bueno, una de las principales bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico es el Rhizobium, que es muy común en las leguminosas, en los frijoles, en las guavas, en todo lo que tenga vaina, digamos. Eh, ¿Cómo se llama? Las garbanzos, las pitipoas, la guava, todo eso, ¿no? Entonces, es muy común que el Rhizobium se asocie a las raíces de esas plantas formando unos nodos eh, que llamamos nodos de Rhizobium, que son estas bolas que ustedes ven aquí. Son partes de las raíces que se asocian con esas bacterias y forman como estas bolitas, donde hay un montón de bacterias que se encargan en proporcionarle a la planta nitratos. ¿Está claro? Pero sí, estas bacterias solo se encuentran en suelos saludables, ¿no? Por ejemplo, en suelos que son cultivados y usan montones de pesticidas y eso, casi no va a haber bacterias nitrificantes, se mueren. Eh, entonces los cultivos crecen más lento, principalmente las leguminosas, y van a tener que los agricultores van a tener que usar un montón de fertilizantes, ¿no? Porque el suelo ya perdió esos componentes bióticos tan importantes como las bacterias del género Rhizobium. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? sí, pero Entonces, el tercer ciclo más importante que les quería hablar es el ciclo de carbono, que creo que todos lo conocemos. Y ya se ha hablado durante décadas de la importancia del ciclo del carbono. Y bueno, básicamente todo comienza con el proceso de fotosíntesis.
que realizan las plantas terrestres, pero también el fitoplancton en los mares y en los cuerpos de agua terrestres también. Entonces, una vez que ocurre ese proceso de fotosíntesis, por las plantas también va a ocurrir el proceso inverso, que es la respiración. Vea que mientras que la fotosíntesis captura CO2 y lo convierte en azúcar, la respiración hace todo lo contrario. Agarra esos azúcares y libera o los quema y libera el CO2 de nuevo a la atmósfera. Y eso lo pueden hacer, eso ocurre cuando respiramos todos los animales, eh, cuando respiran los microorganismos, el proceso de descomposición también libera un montón de, de CO2. eh, Obviamente, procesos como la combustión también no es algo natural, pero algo que inventó el ser humano, ¿no? Eso va a liberar también montones, pero montones de CO2 a la atmósfera. Y parte en la fase 3 parte de ese CO2 se va a integrar al suelo en forma de carbón y va a formar gas natural y petróleo, ¿no? Conforme se acumula a lo largo del tiempo. Y por las actividades humanas, bueno, el ser humano agarra ese petróleo, el gas natural y el carbón y los saca a la superficie y inevitablemente eso va a hacer que se libere un montón de CO2 de nuevo a la atmósfera. Entonces, esa es la contribución extra que realiza el ser humano a la contaminación de la atmósfera. Naturalmente ya existían varias formas en que se liberaba el CO2 a la atmósfera, pero el ser humano inventó varias formas mucho más eficientes de contaminar la atmósfera, de liberar veneno a la atmósfera, como la combustión de gas natural, de hidrocarburos, de los mismos incendios forestales, digamos, las quemas de pastizales que se hacen todos los años, etcétera. Entonces, esos son fuentes de emisión de CO2 eh, inventadas o patentadas por el ser humano, ¿no? Este, parte también del CO2 eh, se acumula en forma de roca caliza eh, en el suelo y en el fondo marino. Este, y bueno, también en la composición de las conchas marinas, bueno, los bivalvos, algunos moluscos también incorporan ese CO2 a sus conchas, los mismos arrecifes de coral, la estructura que tienen ellos está formada, la estructura de protección de carbonato de calcio, por lo tanto, consumen CO2 también. Entonces, el CO2 que llega al mar es reutilizado para construir diferentes cosas, como conchas y la estructura de protección de los corales. ¿Estamos claros, jóvenes? Bueno, entonces, procesos relacionados con el carbono. Eh, Esto es algo que ya hemos hablado en varias otras charlas. La fotosíntesis es el principal proceso, ¿no? En el cual se captura carbono o se fija carbono. CO2 más agua va a producir la glucosa, ¿no? Más oxígeno. Entonces, es el principal proceso, digamos, que mantiene los ecosistemas. Y hay otros procesos que liberan ese CO2 que estaba acumulado en la glucosa, como por ejemplo la respiración de los animales y las plantas, que va a producir oxígeno, CO2, agua y energía, ¿no? Y también la combustión, que en la mayoría de los casos es un proceso antropogénico o producido como resultado de diferentes actividades humanas, como la deforestación, las quemas, la quema de hidrocarburos,
no solo en estas fábricas, sino en muchos casos, como en el de Costa Rica, por, por la flota vehicular, ¿no? Liberan muchísimo CO2. Entonces son los tres principales procesos asociados al ciclo de carbono. ¿Estamos claros? Sí, Efecto invernadero. Bueno, debido a ese enriquecimiento antropogénico de CO2 en la atmósfera, eh, el efecto invernadero se ha acentuado. Vean que naturalmente ya existía el efecto invernadero, no es algo que el ser humano inventó. El efecto invernadero es beneficioso para el planeta. Si no existiera efecto invernadero, la Tierra no sería habitable, sería una bola de hielo. Entonces, el efecto invernadero se le llama al hecho de que parte de la radiación solar que incide en los planetas se acumula en la atmósfera, y eso va a crear una, una atmósfera más cálida, digamos, no tan fría, eh, gracias a que no toda esa radiación difunde de nuevo hacia el espacio exterior. Eh, entonces, una parte de esa radiación es absorbida por la Tierra y remitida en todas direcciones, y el resto contribuye a calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera inferior. Eh, la mayor parte de la radiación absorbida eh, es absorbida por la superficie de la Tierra y la calienta. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el calentamiento global? Bueno, eh, el ser humano aumentó artificialmente la cantidad de CO2, que es uno de los principales gases invernaderos que hay en la atmósfera. Digamos, pasó de una concentración de 2.000 partes por millón a 5.000 partes por millón, debido a la quema de combustibles fósiles principalmente. Y eso hace que se sobrecaliente la atmósfera, que en vez de aumentar la temperatura eh, 0,5 grados a cada tantos años, aumente 2 grados. 2 grados parece poco, pero eso puede hacer que colapsen diferentes ecosistemas marinos y terrestres, ¿no? Y incluso pone en peligro la sobrevivencia de muchas poblaciones humanas. Entonces, los gases estufa son todos estos que están aquí: el CO2, el metano, los clorofluorocarbonos, el mismo ozono, los nitritos, eh, muchos de ellos producidos por las actividades humanas no sostenibles, ¿no? Entonces, esos gases estufa hacen que se acentúe el efecto invernadero, que ya es un proceso natural, de manera que la atmósfera queda mucho más caliente, la superficie del planeta queda mucho más caliente que lo recomendable. ¿Estamos claros? sí, Ok. Entonces véanlo aquí. Tenemos a la izquierda el efecto invernadero natural, en donde el color representa la temperatura, digamos, de la atmósfera. Vean que aquí está azul, cuando está celeste, azul, es que está fresco. Pero ya con la acción humana, el efecto invernadero se acentúa y mucho menos gases escapan, o sea, eso se vuelve un horno, básicamente, debido a la adición de una gran cantidad de toneladas de CO2, de metano y nitritos, por ejemplo. Entonces, así es como funciona este sistema, ¿no? Eh, ¿Está claro, jóvenes? sí. A nivel natural, si no existiera el CO2 y el metano, estaría congelado el planeta o sería más frío, digamos. No, el CO2 siempre va a existir porque los animales respiran, ¿no? Y las plantas respiran, pero en niveles mucho menores a
ver, en niveles mucho menores a lo que ocurrió después de la Revolución Industrial. Entonces, ya existía CO2 y existía metano, porque todos los animales liberan eso y las plantas también liberan CO2, pero el ser humano libera, las actividades humanas liberaron una gran cantidad, especialmente después de la Revolución Industrial, una gran cantidad de estos gases invernaderos, de manera que la atmósfera, por decirlo así, se sobrecalienta. Y eso hace que se derritan los cascos polares, hace que aumente el nivel del mar, que se inunden poblaciones, eso está asociado a tornados, a tormentas, a inestabilidad climática, etcétera. El calor afecta muchísimo los fenómenos climatológicos y, y nosotros hemos exacerbado, digamos, ese efecto invernadero y la temperatura global y eso va a tener y está teniendo consecuencias muchas veces nefastas, ¿no? Para la propia sobrevivencia humana. Eh, en Costa Rica no estamos exentos, ¿no? Aquí contaminamos muchísimo también. Entonces vean, en el periodo 2020-2030, esto es lo que se espera, esto es una proyección de, de, de la UCR. Eh, entonces vean que las zonas más rojas en este mapa de la izquierda es la temperatura que se espera en el futuro. Entre más rojo esté, más probabilidad de que se transforme en un desierto, en una zona muy árida, el lugar. Entonces, esto es la proyección 2020-2030. Vea que Nicaragua estaría súper caliente porque está muy deforestada. Costa Rica, el patrón más claro en el mapa es áreas más de pastizal, más deforestadas y más verde sería donde hay un poco más de bosque. Ya para 2040, 2060, vean que Guanacaste, bueno, Nicaragua, casi toda Nicaragua, una parte importante de ahí se convirtió en un desierto, es muy árida. Y la parte de Guanacaste se va convirtiendo en un desierto también. Eh, ya para 2100, Guanacaste sería un desierto. Entonces, esa es la proyección según los modelos matemáticos, climatológicos. Sí, la tendencia sigue como está. Entonces, toda la población de Guanacaste y tendría que emigrar hacia el sur del país, ¿no? O irse a otro país que no sea Nicaragua, porque Nicaragua la mayor parte va a ser un desierto, toda Nicaragua. Probablemente la inmigración de Nicaragua a Costa Rica va a aumentar considerablemente también, porque de ahí es un infierno, no se puede estar, es un desierto. Y estamos claros, jóvenes. Sí, ¿Qué opinan de ese mapa? ¿Tiene sentido o no? Al final solo como la cordillera, las partes altas van a quedar como deforestadas, digamos, reforestadas, más bien lo demás va a estar Con bosque, sí. bosques. Sí, básicamente, y los litorales ahí van a ser bien afectados también. Solo la cordillera central va a estar menos afectada, digamos, va a haber más bosque. Pero lo que sería Guanacaste va a ser básicamente inhabitable. Bueno, entonces, Inventario Nacional de Gases, hay varios esfuerzos que se han hecho en el país por llevar un conteo, digamos, de los gases invernaderos que se producen en el país. A eso se le llama INGEI, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y básicamente lo que se hace es determinar qué sectores de la industria están produciendo gases invernadero, en qué tipo y en qué volúmenes para poder ver si se puede revertir la situación. Y eso hace parte de varios acuerdos que ha firmado, bueno, que firmó el gobierno pasado de Costa Rica con otros países. Y un INGEI
¿cómo se realiza? Bueno, se toma en cuenta el sector energía, los sectores, procesos industriales y el uso de productos, el sector agricultura, forestal y el sector de manejo de residuos, ¿no? Entonces, eh, se determina básicamente el tipo y cantidad de gases invernadero que está produciendo cada uno de esos sectores. eh, y eh, para el último IGEI que se hizo, se determinó que el total de gases invernaderos entre 1990 y 2017 aumentaron en casi un 77% en el país. Y gran parte de esos gases invernaderos están representados por el dióxido de carbono proveniente de la flota vehicular. No de la quema, no digamos de las actividades petroleras, porque no tenemos aquí, sino de la quema de gasolina, diésel, principalmente. Y en el país hay una cantidad exagerada de vehículos. Todo el mundo quiere tener un carro, aunque ande solo y aunque no se pueda mover en las calles, ¿no? Entonces, eso hace que el país contamine mucho. Y vean que ha crecido exageradamente, casi un 77% eh, en menos de 3 décadas. ¿Y cuáles son los principales gases invernaderos que se producen en Costa Rica según ese último IGEI? Bueno, el principal es el CO2, 60%, y después sigue el metano, ¿no? Entonces, esos son los dos principales gases invernaderos y es bueno que lo tomen en consideración. ¿Estamos claros? Sí. Del total de CO2, pues la gran mayoría es producido por la flota vehicular, como les dije. Vean este gráfico aquí, que es bien preocupante. Eh, la tendencia de las emisiones de gases invernaderos del año 90 hasta 2017 han ido incrementándose exponencialmente. Entre más tiempo pasa, más contaminación, más producción de CO2, y eso está relacionado también con el tamaño de la flotilla vehicular, que va aumentando siguiendo la misma tendencia. Entonces, ahí viene las propuestas de descarbonización que hizo el gobierno pasado, pero este parece que no las va a cumplir, que decía que el país se comprometía en el 2030 a proteger más del 60% del área boscosa y a que el 100% de las construcciones utilicen tecnologías con bajas emisiones. Yo creo que eso ya no se va a cumplir porque ya es otro gobierno y entonces a veces los gobiernos no le dan una continuidad al programa, sino que cada partido político tiene sus prioridades, que no necesariamente son las prioridades ambientales del país. Y para el 2050, en teoría, el país iba a contar con una gestión integral de los residuos, de todo tipo de residuos, que eso se debió haber hecho hace tiempo, pero bueno, ahí se pone la meta para 2050. Y también para 2050 la meta era que todos los buses y taxis, bueno, el transporte público y privado fuera 100% libre de emisiones de gases, de gases invernaderos, o sea, que fueran eléctricos o de hidrógeno u otra tecnología amistosa con el ambiente. Y el 60% de los vehículos livianos también que fueran cero emisiones, pero el papel aguanta lo que le pongan, ¿no? Ya veremos qué va a pasar, pero dudo mucho que eso se cumpla. ¿Qué opinan ustedes? Ojo, yo tengo una pregunta con eso. Ajá. ¿La restricción vehicular va de la mano con esto, con bajar Sí, 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 en parte sí, porque de ahí, si usted no puede circular
un día entero, de ahí va a quemar menos combustible y van a haber un montón de gente que no puede circular. Entonces, también es parte, digamos, de la idea esta de la descarbonización, pero también eso contribuye, digamos, a desatascar un poco el tránsito, porque hay horas pico ahí, hay días que queda intransitable totalmente y entonces eso afecta, digamos, la movilidad urbana y eso a su vez hace que se quemen mucho más hidrocarburos, ¿no? Porque los carros van a pasar más tiempo parados en la calle, produciendo un montón de CO2 más, ¿no? Entonces, eh, la restricción vehicular también, digamos, es una estrategia que contribuye, no sé en qué porcentaje exactamente, pero sí contribuye a reducir la emisión de CO2, pero es Ojo, y mínimo, también digamos. Ah, en la revisión vehicular en DECRA, revisan ajá. las emisiones. Ujú. Si está a cierto punto, no es que no son los porcentajes, pero si está en cierta cantidad, digo, uno no puede pasar por emisiones. Entonces no sé si también va de la mano con el tema ambiental, con lo de DECRA. Ah, sí, claro. O sea, es una serie de estrategias que se están utilizando, pero es así a lo micro, ¿no? Eso puede ayudar, sí. Solo que sabemos que de ahí hay gente que engaña a DECRA. Pasa la revisión, ahí le ponen aditivos al motor el día que van a hacer el DECRA para que no eche tanto humo y pasan el DECRA y después ya siguen contaminando a lo loco. Entonces por eso Como uno los ve esos buses, camiones, ¿ah? como los buses, las Como busetas los buses, heredianas todos echan los un humo buses hacen lo erascal, mismo. Y la gente, y los camioneros también. Entonces la gente es mañosa, ellos hallan sus formas de no mejorar, digamos, las condiciones del motor, no reducir, no invertir para reducir la quema exagerada de gasolina, sino que lo que hacen es utilizar algún aditivo o algo de ese tipo para engañar el DECRA y que les den ya la autorización para funcionar y después ya siguen contaminando, ¿no? Entonces ya muchas veces ha encontrado uno ahí, tiene que parar atrás de un camión y casi que uno se muere, ¿no? Por la nube de CO2 que libera, tiene que cerrar todas las ventanas a ver si puede respirar. Y esos carros andan ahí impunemente en la calle, ¿no? Y tienen DECRA. sí. Solo a los autos antiguos se los miden diferente, pero es porque no se puede comparar un vehículo actual con uno, por ejemplo, del 60. Exactamente, exactamente. Y otra estrategia, entre las múltiples estrategias, era incentivar la exoneración de los carros eléctricos, digamos, para que la gente los compre, pero eso está lejos de ocurrir, ¿no? Todavía están demasiado caros y la mayoría de costarricenses no tienen el poder adquisitivo para comprar un carro de estos. Y hay polémica respecto a si realmente un carro eléctrico o un vehículo eléctrico es mejor o no a nivel de mitigar estos impactos ambientales que un carro de diésel o gasolina, porque se habla del problema de las baterías, por ejemplo, y la contaminación que esas baterías generan después de que ya termine su vida útil. Entonces, hay muchas polémicas al respecto. Bueno, ya terminando, jóvenes, les dije que íbamos a hablar un poco sobre el futuro de la humanidad eh, y los cyborgs son una mezcla entre seres humanos y tecnología. O sea, son seres humanos que utilizan, en su cuerpo tienen partes orgánicas y partes que no son orgánicas, son elementos de diferentes tipos de tecnología, un marcapasos, por ejemplo, un ojo biónico, eh, discos de esos de titanio que le ponen a la gente en las operaciones. Entonces, los cyberhumanos o cyborgs no son, digamos, una cosa lejana. Ya somos cyborgs, en parte y más que todo las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no andan
siempre pegados ahí a los audífonos, siempre pegados al celular, no se despegan más de media hora, ahí sienten ansiedad. O sea, ustedes son en parte ese celular, esos audífonos, esa computadora, ese tablet. eh, entonces cada vez se espera que la tendencia en en las generaciones futuras sean a que esos cyborgs predominen y que sean cada vez más tecnológicos que humanos. Y entonces parte de las funciones que tenía el cerebro y que teníamos, digamos, que aprender un montón de cosas sobre diferentes temas para la sobrevivencia, ya no son necesarios, entre comillas, en el futuro, porque para eso están esos componentes tecnológicos, como tipo de memorias extra que liberan a nuestro cerebro y lo dejan ocioso y por eso ustedes se ponen ahí a jugar cositas, a hacer esa, a veces perder mucho tiempo viendo series, viendo, eh, eh, no sé, esas cosas que ustedes ven, TikTok y mangas y esas cosillas ahí. ¿Por qué? Porque ustedes se atienen a que su cerebro en parte va a ser ahora el celular o va a estar en la compu. Entonces, ¿para qué almacenar esa información en su cerebro si ustedes ya son cyborgs o un tipo cyborgs, ¿no? Pero eso es un craso error, ¿no? Eh, y ustedes lo ven en las calificaciones, ¿no? La tecnología no es suficiente para sustituir nuestro cerebro y eso va a crear una sociedad totalmente disfuncional. Lo que se predice en el futuro con esos cyborgs es que el ser humano desaparezca gradualmente. Entonces va a llegar el momento en que vamos a ser, la especie humana ya no sería humana, digamos, serían seres más cibernéticos que otra cosa. Y eh, probablemente, si no desaparecemos antes, probablemente la tecnología nos va a hacer desaparecer. Se habla de, por ejemplo, que la individualidad se podría guardar en una memoria y la transferimos a un cuerpo de estos, a un cyberhumano, y este sería un tipo de inmortalidad, ¿no? Pero ya ese tipo de seres no serían humanos, sería otro tipo, no sé, digamos, vamos a nombrarlos como cyborgs, ¿no? Eh, Otro escenario que no es excluyente de este también es que podríamos manipular en el futuro nuestra longevidad, siendo prácticamente inmortales. Digamos, con los conocimientos actuales y los que se van a acumular en el futuro, en algunas décadas más, unas 2 décadas más tal vez, eh, ya seríamos capaces de revertir el proceso de muerte celular programada y diseñar seres humanos a nuestra conveniencia. Entonces, queremos que sea una persona de tal altura, de tal color, con tales características físicas, con tal nivel de inteligencia, etcétera. Entonces, eso suena como a ciencia ficción, pero es posible si no hubieran restricciones éticas y morales en los diferentes países. Entonces, lo que se espera para el futuro es que esas barreras se rompan y existan varias categorías de humanos, ¿no? Que nosotros podemos diseñar dependiendo de los recursos que tengamos. Si queremos un hijo que sea un superdotado, lo podemos enviar a elaborar, digamos, a crear. El ADN nuestro se edita para eliminar, digamos, genes malitos y, y introducir genes que le dan habilidades sobrehumanas a ese ser, digamos, y entonces prácticamente seríamos un tipo de dioses, ¿no? Podemos crear otros seres humanos según nuestros deseos, nosotros los diseñamos.
desde la longevidad, digamos, queremos que este hijo que queremos tener viva hasta los 200 años, que sea un atleta, que tenga tanta altura, que tenga un nivel, un coeficiente intelectual de tanto, que tenga X o Y personalidad, etcétera. Entonces, ¿eso es positivo? No creo, porque son millones de años a los cuales los diferentes animales y plantas han coexistido y se han acoplado para poder coexistir, y el ser humano vendría a quebrantar, digamos, todas esas reglas naturales, y eso no puede traer nada bueno para el planeta, ¿no? Pero en el futuro también no vamos a depender del planeta. La Tierra probablemente va a estar devastada y la mayor parte de colonias humanas van a estar fuera de la Tierra. Qué sé yo, en Marte, en las lunas de Júpiter, en algún otro planeta. Y entonces son eh, algunas previsiones que se pueden hacer sobre cómo sería el futuro de la humanidad, entre comillas, si es que quedó algo de humanidad,